día, seguimos el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a estar hablando de lo que son las ofrendas de harina que se hacían de oblación o de semola, depende. En el audio anterior, al final hablamos de que el pobre, por ejemplo, él traía ofrendas de aves. Y dijimos que todo depende del estatus de la persona, no en todos los casos, pero sí había algunos casos en los cuales depende del estatus de la persona. Si la persona era una persona que tenía dinero, tiene que traer un animal, un, eh, un, eh, puede traer una vaca, un ovino, una oveja, depende. Si es un poco más pobre, entonces traía aves. Y si era más pobre, entonces traía una ofrenda de harina, de oblación de harina. Sí, también una ofrección de harina de varios tipos de oblaciones de sacrificio de harinas que también se hacían. Con eso, respecto a eso, también lo mismo. También habían cuatro como dijimos en el audio anterior, que con respecto al degolle también habían cuatro labores que se hacían. También con respecto a esto también hay cuatro labores. Cuatro labores que se hacían, que era prácticamente, vamos a ver ahorita Rashi nos explica con referente al Comets. El Comets era que el Cohen hacía un puñado, es tomada la oblación con un puñado de 3 dedos. Ahora la pregunta es, hay varias opiniones, si el Cohen lo hacía como, por ejemplo, un tractor, el tractor cómo hace para, por ejemplo, tomar la tierra. Él simplemente mete el, esto que tiene para tomar la tierra, o que el Cohen lo hacía así, o que el Cohen lo hacía de lado, que él metía la mano de lado y hacía el comets. O lo hacía así, o lo hacía al revés. Como dijimos, como el tractor que mete la mano también de él para tomar de la tierra. ¿Y qué hacía? Tomaba el comets con 3 dedos. Se llenaba el comets con 3 dedos. Había un shiur, una medida que él tenía que tomar con los 3 dedos, y con el dedo pulgar y el dedo meñique él quitaba todo lo que sobraba por encima y por debajo. Eso era como decir el degolle. Después lo tomaba, lo llevaba al donde tenía que llevarlo, donde tenía que sacrificarlo, ¿sí? Todo eso son como las cuatro labores que también se hacían con referente al animal. Dice aquí, cuando una persona ofrezca una oblación de harina al Eterno, de semola será su ofrenda, verterás aceite sobre ella y pondrá incienso en ella. Primero que todo, cuando dice cuando la persona ofrezca, no está escrito Rashi, primero lo dice aquí, y dice, no dice persona, sino nefesh. El término de nefesh no fue enunciado con respecto a ninguna de las ofrendas voluntarias, sino solo con respecto a las oblaciones. La razón es la siguiente: quien acostumbra a traer voluntariamente oblaciones, ¿quién? Lo hace en forma de pregunta: ¿quién acostumbra a traer voluntariamente oblaciones? El pobre. Por esta razón, el santo bendito dijo, a pesar de ser poco lo que él ofrece, yo se lo consideraré como si hubiera ofrecido su alma misma. Por eso dice nefesh y no dice ish, por ejemplo. Pero fue traducido como persona, ya que como está escrito en el Etzahaim, que dice que la persona misma no es sino la misma alma que está dentro del cuerpo, y no el cuerpo mismo, que ya que el cuerpo mismo es solamente una vestidura del alma también. De todas maneras, el Ramban explica también que por qué se dice Nefesh y no se dice Neshama, por ejemplo, el alma. Dice porque en el Nefesh es el encargado de que la persona haga transgresiones a través de todas las tabot, todos los deseos. ¿De dónde vienen los deseos de la persona? Del nefesh que él tiene, de donde vienen todas las transgresiones, todas las tabot, todos los deseos de la persona, y a través de los deseos de la persona es que la persona transgrede, hace ese. Entonces ella es como decir, la ajra y la responsable por el cual la persona transgrede. Entonces por eso dice nefesh. Así dice el Ramban. Seguimos. De, de Semola será su ofrenda. Esto implica que la persona
que diga yo me comprometo a traer una oblación sin especificar a qué clase de harina se refiere, deberá traer una ofrenda de semola sin hornear, ya que esa es la primera de las oblaciones, y es tomada en un puñado de 3 dedos, como dijimos anteriormente, mientras todavía está en estado de semola, sin necesidad de hornearla, como se declara explícitamente en el siguiente versículo, puesto que aquí en esta sesión se enumeran los 5 tópicos de oblación, y todas ellas son previamente horneadas antes de tomar de ellas el puñado de 3 dedos de harina y aceite, a excepción de esta oblación. Por eso se llama simplemente ofrenda de sémola. Semola, dice aquí Rashi también, solamente se refiere a la harina fina de trigo, como se declara explícitamente en otro lugar, semola de trigo. La oblación no puede ser de menos de la décima parte de una efá de semola, puesto que al respecto se declara un décimo efá de semola para la oblación, frase que quiere decir que hay que tomar una décima parte de una efá para cada obligación. Dice Rashi, no quiere decir que esta es la primera de las oblaciones mencionadas en la Torah, quiere decir que es la oblación que más fácil puede ser ofrendada, ya que no precisa de mucha preparación. Las demás obligaciones deben primero ser horneadas y solamente después se toma de ellas el puñado de harina, como parte de un proceso de ofrendamiento. A esta, en cambio, no se hace la camisada mientras su harina está sin hornear. Vamos a ver aquí otra explicación de repente más explícita sobre el proceso que hace el Cohen. Dice, el Cohen dobla los 3 dedos medios de su mano derecha sobre su palma, y con ellos toma lo más que pueda de la mezcla de harina y aceite de la oblación, sin que la mezcla sobrepase sus dedos. En esta traducción utilizamos la expresión de tanto incómoda, eso ya, esto, pero sí, prácticamente lo que dijimos anteriormente, lo que explicamos. La EFA era una antigua medida de capacidad, su equivalente moderno aproximadamente es de 24.81, según el cálculo del rabino ANE. Pero no dice 24 de qué, no sale. ¿No? Y vertirá, vamos a ver, y pondrás incienso en ella, sobre una parte de ella. El Cohen coloca un puñado de 3 dedos de incienso sobre la oblación en un lado. ¿Y qué viste para decir esto? Dice aquí, porque en la Torah únicamente se enuncia un término de inclusión tras otro término de inclusión, con el propósito de excluir o limitar. Según otra explicación, se vierte aceite sobre toda la harina porque aquel se es revuelto completamente con ella, y además se toma el cometz junto con la harina, según se declara. Tomará de ahí un puñado de 3 dedos repleto de su semola y de su aceite. Ahora bien, el incienso es puesto únicamente sobre una parte de la harina, justamente porque no es revuelto con ella, ni tampoco se toma de ella un puñado de 3 dedos de harina junto con él, como se declara allí mismo, además de todo su incienso. Pues después de haber tomado un puñado de 3 dedos de la semola, el Cohen recoge todo el incienso que está sobre ella y lo quema en el altar. Y según esta segunda explicación, se vierte aceite sobre toda la harina porque el aceite mismo será revuelto completamente con la harina, y solamente un cometz de esta mezcla es llevado al altar para quemarlo. Sin embargo, el incienso es enteramente quemado en el altar, y por esta razón solamente es puesto sobre una parte de la harina, ya que cuanto menos disperso está, más fácil es recogerlo. Y si el Cohen toma solamente un cometz de la mezcla que se hizo de la harina con aceite o sin aceite, depende de lo que sea, ¿qué se hace con lo demás? Por lo normal se le da al Cohen, y el Cohen lo come, hace con él todo tipo de cosas que puede hacer con ellas, todo tipo de cosas que no tengan que ver con hametz. Eso es muy importante, que no tenga que ver con levadura, porque no se comía ningún tipo de levadura en el templo. Podría hacer otras cosas, obviamente, con la harina. Seguimos, la llevará a los hijos de Aarón, los Kohanim, y un Cohen tomará de ahí un puñado de 3 dedos repleto de su semola y de su aceite, además de todo su incienso. El Cohen hará que su porción memorial arda enumerada en el altar, es ofrenda digna en fragancia placentera al Eterno.
Vamos a ver lo que dice Rashi aquí también. Vertirá y pondrá y la llevará. El orden de esta frase enseña que los procedimientos de vertir el aceite sobre la harina como el de revolverlo con ella son válidos si son realizados por un lego. Por un lego quiere decir una persona normal que no sea Cohen, un Israel. Los Kohanim, un Cohen tomará para ahí un puñado de 3 dedos. Esta frase enseña que a partir del procedimiento de tomar de la harina un puñado de 3 dedos en adelante, los demás procedimientos sí constituyen un mandato exclusivo de los Kohanim. Sí, específicamente como estudiamos con referente a lo que tiene que ver con los animales, también de que dijimos que el degolle no tiene que ver solamente con el Kohanim, sino también incluso un lego, una persona normal puede hacer el degolle, pero todo lo demás trabajo, labores que se hacen, sí lo tiene que hacer Kohanim. Tomará de ahí un puñado de 3 dedos. Dice aquí, la frase de ahí se refiere de que deberá tomarlo del sitio donde los pies del lego pueden pararse. Esto te enseña que el procedimiento de tomar un puñado de 3 dedos de harina es válido en cualquier sitio del atrio, incluso en los primeros 11 codos, a partir de la entrada del atrio, que es el único sitio que puede pisar los pies de los israelitas. El puñado de 3 dedos repleto, dice aquí, de esta frase se podría pensar que este puñado de harina podría ser válido incluso si estaba tan repleto que desbordaba hacia todos los lados. Para indicar lo contrario, la Torá declara en otro lugar, de ella separará con un puño de 3 dedos, lo que indica que únicamente será válido la cantidad de harina que tenga dentro de su puñado de 3 dedos, o sea, no más que eso, y por eso dijimos anteriormente que con el dedo pulgar y el meñique él saca todo lo que sobró de la que le quedó de los tres dedos del cómex que él hizo, lo que indica que únicamente será válido la cantidad de harina que tenga dentro de su puñado de 3 dedos. Por otra parte, si toda la harina tiene que estar dentro de su puñado de 3 dedos, se podría pensar que será válido incluso si no estuviese repleto. Para indicar lo contrario, el versículo enfatiza que debe ser repleto. ¿Cómo se logra eso? Después de que el Cohen pone su mano dentro de la harina, dobla sus 3 dedos medios, el índice, el anular y el medio, hacia su palma y toma la harina que quedó entre la palma y los 3 dedos. Este es el significado del término comets en la lengua hebrea. Además de todo su incienso, esta frase quiere decir que aparte de todo el incienso de la oblación, el puñado de 3 dedos deberá estar repleto sin nada de incienso. Su incienso del Cohen hará que arde numerada. Esta frase implica que también el incienso deberá ser quemado. Un puñado de 3 dedos repleto de su semola, pero si tomó un puñado de 3 dedos de harina y en su mano quedó incluso un grano de sal o una pizca de incienso, el puñado será inválido. Así se explica, ¿sí?, en el tratado de Menahot, que si tiene algo que no tenga que ver con el comet, con la harina, queda inválido. Seguimos, dice, y el sobrante de la oblación será para Aarón y para sus hijos consagrado en grado sumo de las ofrendas ígneas del Eterno. Eso es lo que vimos anteriormente, que lo que queda para ellos. En porción memorial dice aquí el cómex, el puñado de 3 dedos de harina que asciende al Altísimo constituye la porción memorial de la oblación, ya que gracias a él el dueño de la oblación es recordado por haber realizado un acto de bien y haber causado satisfacción a Dios. Para Aarón y sus hijos esto enseña que el Cohen Gadol, el Cohen mayor, que en el desierto era Aarón, toma primero una porción sin necesidad de que se les sea distribuida, y los Kohanim comunes toman su parte por medio de distribución. Consagrado en gran sumo será para ellos. De las ofrendas ígneas del Eterno, esto enseña que los Kohanim no tendrán parte en el sobrante de la oblación, sino hasta después de que han sido puestas en el altar las partes de la oblación destinadas al fuego. Las partes destinadas al fuego, quiere decir los ishim, se refiere a las partes de cada ofrenda que están destinadas a ser quemadas en el altar. En este caso, se trata del cómex de harina y el incienso. Después de haber retirado el cómex de la oblación, el sobrante de la misma es ingerido por los Kohanim, pero únicamente no pueden hacer después de que las partes destinadas al fuego han sido quemados. Seguimos, cuando traigas en ofrenda una oblación horneada en horno, deberá ser de semola o gasa sin levadura mezcladas con aceite y obleas sin levaduras
untadas con aceite. Dijimos que levaduras no se comía en el Bet HaMikdash. Y si su ofrenda es oblación en sartén, deberá ser de semola mezclada con aceite, deberá ser sin levadura. La desmenuzarás en pedacitos y verterás aceite sobre ella en oblación. Aquí lo que dice, por ejemplo, dice horno y hay sartén. Es completamente lo contrario a lo que nosotros hoy en día entendemos como horno y sartén. El sartén de que habla aquí es una olla profunda. Y precisamente el horno que dice aquí es precisamente el sartén que nosotros tenemos hoy en día, que conocemos como sartén. Esa es la diferencia entre los dos. De todas maneras, vamos a ver si Rashi lo dice, pero vamos a empezar. Primero que todo, cuando traiga, dice Rashi, el versículo se refiere a un caso en que la persona diga: yo me comprometo a traer una oblación horneada en horno. Pero en tal caso, este versículo enseña que deberá traer ya sea hogazas u obleas de harina fina. La diferencia entre ambas oblaciones es que las hogazas son revueltas con aceite y las obleas solamente untadas con aceite. Y con respecto a la forma en que las obleas son untadas con aceite, nuestros maestros tuvieron una diferencia de opinión. Hay quienes afirmaron que las deberá untar una y otra vez hasta que se termine todo el aceite que está en el log, ya que todas las oblaciones requieren un log de aceite. Y hay quienes sostuvieron que las unta en la forma de la letra griega, como vimos anteriormente, que la tiene la forma de la nun en hebreo, mientras que el resto de aceite es consumido por sí solo por los kohanim. Ahora bien, ¿por qué la Torah dice dos veces que ambas oblaciones deben ser en aceite? Dice: para permitir la segunda y tercera extracción de aceite que sale de las olivas. La primera extracción de aceite solo es necesaria para el candelabro, como lo estudiamos en el Parashat Trumá, ya que con respecto a él se declaró que el aceite debe ser puro. Parashat Trumá, Parashat Tetzaveh, quien habla sobre eso, y aprendimos en el Tratado Talmúdico de Menajot lo siguiente: todas las oblaciones horneadas, antes de que se tome de ellas el cometz de harina, y cuya toma del cometz es realizada en migas, puesto que la harina ya ha endurecido a consecuencia de la horneada, todas ellas consisten de 10 hogazas, y la oblación llamada oblea también consiste en 10 obleas. Dice aquí el aceite dice la frase: hogazas sin levadura revueltas en el aceite y obleas sin levadura untadas con aceite. Hubiera sido posible reformular la frase de tal modo que no apareciera dos veces la expresión en aceite. El aceite de oliva utilizado en el templo procedía de los olivares que eran cosechados 3 veces al año. La primera cosecha era de las olivas que estaban en la parte superior del árbol, las cuales maduraban rápidamente por efecto del sol. La segunda cosecha era la de las olivas que estaban en la parte media del árbol, y la tercera era la de las olivas que estaban por la parte inferior del árbol, puesto que estas olivas no recibían tanta luz del sol como las primeras, solamente terminaban de madurar después de haber sido cosechadas. Ahora bien, había tres métodos para extraer olivas de las olivas, aceite de las olivas. Primero, se les machacaba con un mortero, luego eran prensadas con un madero y finalmente eran molidas en un molino. Esos tres métodos eran aplicados a los tres tipos de olivas. Solamente el aceite extraído por medio del mortero era válido para el candelabro. El aceite extraído por los dos métodos restantes eran para las oblaciones. Y si es oblación en sartén, dice aquí este versículo, habla de un caso en el que la persona dice: yo me comprometo a traer una ofrenda en sartén. El sartén, el mahbad, era un utensilio que estaba en el templo, en el cual horneaban esta oblación en aceite sobre el fuego. Este utensilio no era hondo, sino poco profundo. Las oblaciones hechas dentro de él eran crujientes, pues debido a que era poco profundo, el fuego quemaba el aceite, lo cual no permitía que la oblación se suavizara. Por otra parte, todas las oblaciones requerían tres aplicaciones de aceite: el vertirlo sobre la semola, el mezclarlo con ella y finalmente el poner aceite en un utensilio antes de hacerlas. Sémola mezclada con aceite. Esto enseña que se les mezcla con el aceite mientras todavía está en estado de sémola. La desmenuzarás en pedacitos. Esto fue enunciado para incluir el requisito del desmenuzamiento, todas las oblaciones horneadas, antes de que se tome de ellas el cometz de harina.
Verterá aceite sobre ella. Esto fue enunciado para incluir todas las oblaciones en el requisito de verter el aceite sobre ella. Siendo así, se podría pensar que incluso la oblación horneada en horno también requiere que se vierta aceite sobre ella. Para indicar que no es así, el versículo declara que hay que vertirlo específicamente sobre ella, lo cual excluye a la oblación horneada en horno. Ahora bien, todavía podría excluir las hogazas horneadas en horno sin, sin, sin por ello excluir las obleas horneadas en horno, pero justamente por ello este versículo dice literalmente ella es oblación. Ahora vamos a hablar, dice aquí, y si tu ofrenda es oblación en olla de semola con aceite con aceite las harás. Olla, esto era un utensilio hondo que estaba en el templo, puesto que era hondo, el aceite que estaba en él se juntaba en el fondo y el fuego no lo quemaba. Por esta razón las oblaciones hechas en él reptaban, pues cualquier cosa suave esté empapada de un líquido da la apariencia de reptar o moverse cuando es presionada a causa del líquido absorbido en ella. Seguimos, y si tú llevarás al Eterno la oración que sea preparada de estas, él le traerá al Cohen quien la hará llegar al altar. El Cohen alzará de la oración su porción memorial y hará que arda enumerada es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Y el sobrante de la oración será para Aarón y para sus hijos es consagrado en grado sumo de las ofrendas ígneas del Eterno. Vamos a ver qué dice aquí Rashi. Que sea preparada de esta, es decir, de cualquiera de estos tipos de oblaciones. Él la traerá, es decir, el dueño la traerá al Cohen. Quien la hará llegar, esto se refiere al Cohen, al altar. El Cohen la hacía tocar la esquina sudoeste del altar. Eso es lo que vimos anteriormente, que cuando él sube por la rampa, se dirige a la izquierda. Y la parte izquierda se topa con la primera esquina, esa es la parte sudoeste del altar. Seguimos su porción memorial, esto se refiere al puñado de 3 dedos de harina. Seguimos, cualquier oblación que ofrezcan al Eterno no será preparada, leudada, pues no harás que arda enumerada cualquier sustancia levadura o cualquier miel como ofrenda ígnea al Eterno. Esto tiene que ver con el Yetzer Hara, en profundidad con el Yetzer Hara, ya que todo lo que tiene que ver con leudada tiene que ver con el Yetzer Hara. Por eso no tiene que ver, no se comía nada leudado, con Hametz. Y aparte la miel también, que la miel, se sabe que la miel representa también lo que es el rigor, los juicios. Entonces, también igual, como lo trae el Ben Ish Chai en la Balajot de Rosh Hashanah, sobre no hay una costumbre de comer miel con, con el tapuaj, con la manzana, pero pero el Ben Ish Chai explica de que lo mejor es comer azúcar, no miel, si es para endulzar, pero depende. Ahí vamos a ver, dice Rashi, o cualquier miel, cualquier cosa dulce de un fruto es llamada devash, miel. Seguimos. La ofrecerás como ofrenda de primicias al Eterno, pero no subirán al altar como fragancia placentera. Dice Rashi que es lo que sí puedes traer de alimentos leudados y de la miel, las ofrendas de primicias. Esto es, los 2 panes de Shavuot, los cuales son hechos, los dos panes de Shavuot que se traían junto con los 12 Seir, también que se traían y se sacrifican en Shavuot, los cuales son hechos con levadura. Como se declara, deberán ser horneadas con levadura, así como las primicias que pueden ser traídas de miel, como las primicias de higos y dátiles. Seguimos, y salarás todas tus ofrendas de oblación de harina con sal, no harás cesar la sal de la alianza de tu Dios de tu oblación, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. La sal de la alianza se llama así porque había sido hecho un pacto, había sido hecho un pacto con la sal de los primeros 6 días de la creación, ya que a las aguas inferiores se le prometió que serían ofrendas en el altar en forma de sal, así como
que serían utilizadas en el derrame de agua sobre el altar de Sukkot. Y eso fue por lo que Dios separó las aguas superiores, las aguas inferiores, y las aguas inferiores dijeron que ellos querían estar, porque ellos querían estar debajo, ellos querían estar más cerca del Creador. Y el Creador la apaciguó dándole estas 12 mitzvot. En todas tus ofrendas, es decir, en las ofrendas de sesión de animal, terrestre y de ave, así como en las partes designadas, que son quemadas en el altar de todo lo que ha sido consagrado. De lo anterior que dijimos sobre la sal, de ahí se puede entender de que si una sal o un agua que no tiene nada que ver, no tiene ningún sentimiento ni nada por el estilo, tiene una especie, porque ahí lo que está hablando es del el ángel que es el que está Memuné, ¿sí? En cargo del agua, es el que habla sobre esto, que quiere estar cerca del creador, entonces un ser humano que fue creado a su imagen y semejanza y que tiene pensamiento y raciocinio, con más razón que una persona debería eh, tener ese heshek, esas ganas y añoramiento de estar cerca del Creador. Seguimos. Y cuando ofrezca una ofrenda de primicias del grano al Eterno, de espigas maduras tostadas al fuego, molida a partir de granos henchidos. Ofrecerás tu ofrenda de primicias del grano, pondrás aceite sobre ella y colocarás incienso sobre ella, es oblación. El Cohen hará que arda enumerada su porción memorial de su harina y de su aceite, además de todo su incienso en ofrenda ígnea al Eterno. Vamos a ver qué nos dice Rashi con referente a eso. Y cuando ofrezcas, dice, ofrenda de primicia del grano es... No, con lo anterior dice que está escrito beim takrif. Y cuando ofrezca, este versículo que utilizaba en el sentido de cuando. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra in se puede traducir en varias formas. Se puede traducir como sí, como cuando, o otras cosas. Entonces aquí lo traduce como cuando. Ofrenda de primicia del grano. Este versículo habla acerca de las ofrendas del Homer, ya que denominada ofrenda de primicias porque es traída de espigas maduras en el momento de la maduración de la cosecha. Esta ofrenda era traída de cebada. La prueba de ello es que aquí se enuncia el término aviv, referente a esta ofrenda, y en otro lugar se declara porque la cebada está en su espiga. Tostada al fuego, pues la cebada la sacaban un poco al fuego en un tubo para tostar espigas, ya que de otro modo no podía ser molida en un molino porque era demasiado húmeda. Molida a partir de granos hinchados, dice aquí, henchidos. Esta frase quiere decir que era molida cuando todavía estaba húmeda. Molida, este término significa quebrar y moler. La harina era machacada en un molino harinero. Granos henchidos, es decir, cuando la vaina está henchida, porque la cosecha está húmeda y repleta de sus espigas. Y es por esto que los granos son llamados carmel. Y similarmente este término tiene el significado de granos henchidos en su vaina. Seguimos con el capítulo 3. Si su ofrenda es sacrificio de ofrenda de paz, si lo ofrece de bovino, ya sea macho o hembra, sin defecto, lo ofrendará delante del Eterno. Ofrenda de paz son ofrendas llamadas paz porque aportan paz al mundo. Según otra explicación, se llaman de paz porque en ella hay paz entre el altar para los kohanim y para los dueños de que la ofrecen, ya que los tres recibían parte del corbán. No solamente hay ofrendas que solamente se sube al altar, otra donde se sube al altar y también el Cohen recibe, pero en esta también los dueños reciben, por lo tanto, como los tres reciben, es como hacer paz entre los tres. Seguimos. Apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará en la entrada de la tienda de la cita. Los hijos de Aarón, los Kohanim, arrojarán la sangre sobre el altar alrededor del sacrificio de la ofrenda de paz. Deberá ofrecer en ofrenda ígnea al Eterno el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas. Y todo el sebo, dice Rashi, esto incluye el sebo que está en el estómago, según la opinión de Rabbi Ishmael. Por su parte, Rabbi Akiva dijo, esto solamente incluye el sebo que está en los intestinos delgados.
Seguimos, y los dos riñones junto con el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma. Los flancos, dice aquí Rashi, pues el sebo que está en los riñones cuando el animal está vivo se halla en la parte superior de los costados del animal, y ellos, los riñones, están más abajo con respecto al sebo. Este es el sebo que está debajo de los lomos, los cuales son llamados lombels en francés antiguo. El sebo aludido aquí en esa cosa blanca cuya parte superior es visible en la parte superior de los lomos, estando recubierta por la carne en la parte inferior. El diafragma, este término se refiere a la pared que sirve de separación, la cual es llamada hebres en francés antiguo, y la lengua aramea es dominada patio del hígado. Siempre que la Torá menciona el diafragma, también menciona el hígado, ya que este es el órgano digestivo contiguo al diafragma. Es por esta contigüidad que en tiempos talmúdicos se le dio el nombre de patio del hígado. Sigue el versículo y dice: y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones. Los hijos de Aarón lo harán arder en humedad sobre el altar, además de la ofrenda de ascensión que está sobre la leña que está en el fuego. Es ofrenda ígnea en fragancia placentera al Eterno. Con el hígado, esto implica que deberán tomar un poco del hígado junto con el sebo. La prueba de que no se quita todo el hígado se deriva a que en otro lugar se trata y el diafragma con el hígado. Con el hígado y los riñones, aquí la palabra al significa que aparte del hígado y aparte de los riñones también deberá quitar este diafragma. Además de la ofrenda de ascensión, vamos a ver, dice, esta frase significa aparte de la ofrenda de ascensión. Este pasaje nos enseña que la ofrenda de ascensión continua deberá proceder a cualquier otra ofrenda sobre el arreglo de la leña del altar, en el altar. Seguimos aquí: y si su ofrenda al Eterno es un sacrificio de ofrenda de paz de ovinos, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si ofrece como ofrenda suya una oveja, la traerá delante del Eterno. Entonces dice Rashi, si ofrece una oveja, puesto que en las partes designadas para el altar que proceden de una oveja hay algo que no existe en las partes designadas de una cabra, a saber que el rabo de la oveja es ofrecido. Por eso era necesario enunciar la ofrenda de paz de oveja y de cabra en dos pasajes separados. Seguimos: apoyará en su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de la cita, y los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar alrededor. Arrojarán quiere decir, esto se refiere a dos aplicaciones de sangre que son equivalentes a 4. El Cohen arroja la sangre por medio de un recipiente, pero no pone la sangre en el altar con el dedo, sino únicamente en el caso de una ofrenda de pecado. Esto lo estudiamos también anteriormente, quiere decir, va al lado de del, del Mizbeach y lo tira en el costado, y el costado hay hacia un lado y hacia el otro, y también va al otro lado y hace lo mismo. Ya son dos que son 4. Seguimos: apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará delante del Eterno. Degollará delante de la tienda de la cita, y los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar alrededor del sacrificio de la ofrenda de paz. Ofrecerá en ofrenda ígnea al Eterno lo mejor de él, el rabo entero, quitándolo arriba de los riñones y el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los dos riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones. El Cohen hará que arda enumerada sobre el altar, es alimento del fuego para el Eterno. Entonces vamos a ver lo mejor de él. Este término significa la parte más escogida que hay en el animal. ¿Y cuál es? El rabo entero, dice aquí Rashi. Arriba de los riñones. Quiere decir leumat, significa aquí arriba de los riñones, los cuales brindan consejo. Eso es lo que es interesante. Y dicen también los sabios que esos eran los que aconsejaban a cómo Abraham vino, cumplió la Torá. Dice que tenía 12, los dos riñones lo aconsejaban.
que entender un poco también sobre eso, qué es lo que quiere decir, pero así dicen que es obviamente cuando la persona santifica todos eh, sus evarim, sus órganos, y los santifica, obviamente pueden utilizarlos, se pueden ser utilizados eh, para, para que la persona lo utilice en Avodat Hashem. Como dicen que los sabios, los patriarcas, por ejemplo, viendo solamente viendo la naturaleza, viendo el mundo, ellos sabían prácticamente, ya que el mundo fue hecho a través de la Torah, ellos podían entender la Torah a través de la naturaleza, era algo increíble. También igual aquí. Seguimos de todas maneras, alimento del fuego para el Eterno. Esta frase significa alimento del fuego de nombre del Altísimo. Es decir, aquello que el fuego consume. La frase no quiere decir que es, que es alimento, una ofrenda ígnea para el Eterno, en el sentido de que la ofrenda es para Él, ya que Dios obviamente no necesita alimento. En el versículo 1.9, Rashi explicó que a Dios le es grato que el ser humano cumpla su voluntad ofreciendo la ofrenda. Es exclusivamente en este sentido que es para Él. Alimento, estas palabras significa alimento. Así mismo tiene sentido en los versículos soñemos su alimento con veneno en Jeremías. Hizo una gran comida para divertirse, hacen una comida. También en Coelet. Seguimos, si su ofrenda es una cabra, la deberá traer delante del Eterno. Apoyará su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de la cita. Los hijos de Aarón arrojarán su sangre sobre el altar de alrededor de ella. Deberán traer como ofrenda ígnea al Eterno su ofrenda, el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado con los riñones. El Cohen hará que ardan enumeradas sobre el altar. Es alimento del fuego, en fragancia placentera. Todo el sebo es para el Eterno. Sobre eso dice el Rav Mutzafi algo interesante, porque siempre habla sobre los riñones y sobre el sebo, los riñones. Que tiene que ver una cosa, porque precisamente esto era lo que se sacrificaba, porque dice que de por sí estos son los que son responsables, por ejemplo, de que la persona se ponga malhumorada, o por ejemplo las tabot, también lo que tiene que ver con las tabot, los deseos de la persona, y eso es precisamente lo que tienen que sacrificarle al creador, porque precisamente se puede entender de allí que eso es prácticamente lo que no deja que la persona se apegue al creador. Cuando la persona tiene otros deseos, cuando la persona ama otras cosas fuera de lo que es amar al Eterno, o está utilizando el amor o algo diferente o los deseos para otra cosa, y no para el objetivo por el cual el creador lo creó. Entonces seguimos, dice, es estatuto perpetuo para sus generaciones. En todos sus lugares de residencia no comerán ningún sebo ni ninguna sangre. Dice Rashi, estatuto perpetuo. Este versículo está muy bien explicado en el Midrash Torat Kohanim. Dice aquí, con respecto a este comentario de Rashi, el Sefer Zikaron apunta sin duda que esta frase constituye una interpolación de alguna escriba, y es por ello que no aparecen en todas las versiones de Rashi. La mayor parte de los comentarios de Rashi cita en este libro están sacadas que citan este libro están sacadas del Midrash Torat Kohanim, por lo que no habría ninguna razón lógica para que dijera esto en vez de citarlo, sea como fuera. En este Midrash es interpretada la expresión estatuto perpetuo en referencia a lo que la prohibición de ingerir el sebo y la sangre también se aplica en los tiempos del templo, y la expresión para sus generaciones es interpretada en el sentido de que incluso después de la destrucción del templo esta prohibición también se aplica, y la expresión en todas sus habitaciones es interpretada en el sentido de que esta prohibición se aplica tanto en la tierra de Israel como fuera de Israel. Y con esto llegamos al capítulo 4, que tengamos buen día.